Tenía el regalo en la mano, un chal de lana que había tejido para mi nieta, cuando mi viejo móvil vibró en el bolsillo del abrigo. El mensaje era corto, directo, como una cuchillada. Estela, no entre en esa casa, solo llámame, inmediatamente. Era mi abogado, el licenciado Navarro. El frío de la noche madrileña se me metió hasta los huesos, pero no era nada comparado con el hielo que me paralizó el corazón. A través de la ventana del salón, vi a mi hijo Marcos y a su mujer, Lucía, riendo a carcajadas. Me esperaban para que firmara los papeles que les darían control absoluto sobre mi vida. Mi nombre es Estela, y en ese instante, oculta en las sombras, comprendí que esa cena no era una celebración, sino el final de una trampa. Todo por lo que luché se desmoronó. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final, y decidme, por favor, qué habríais hecho. Decidme también desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito sentir que no estoy sola en esto. Si queréis escuchar más relatos de dignidad y superación, suscribíos al canal. Me quedé petrificada en la penumbra, con el chal de mi nieta en las manos, sintiendo cómo el tejido, hecho con tanto amor, se convertía en un objeto absurdo, una ofrenda para mis propios verdugos. El mensaje del licenciado Navarro parpadeaba en la pantalla del móvil, una luz de alarma en la oscuridad de la calle y en la de mi alma. Las risas de Marcos y Lucía llegaban hasta mí a través del cristal, limpias y despreocupadas, como si no estuvieran a punto de ejecutar la peor de las traiciones. El frío de Madrid era una caricia comparado con el hielo que me recorría la columna vertebral. Cada segundo que pasaba oculta, espiando mi propia vida desde fuera, era una tortura. El regalo en mis manos pesaba como una lápida, el símbolo de una confianza que acababa de morir de la forma más violenta, sin previo aviso, sin una sola explicación. Di media vuelta, despacio, como si un movimiento brusco pudiera hacer que todo se rompiera en 1000 pedazos. Me alejé de aquella casa que ya no sentía como el hogar de mi hijo, sino como una guarida de extraños. Las calles de mi barrio, las que había recorrido durante 50 años, de repente me parecieron un laberinto amenazante. Cada sombra parecía moverse, cada portal oscuro escondía una amenaza. Me sentía como una fugitiva en mi propio mundo. El eco de sus risas me perseguía, mezclándose con el latido desbocado de mi corazón. ¿Qué sabría el licenciado Navarro? ¿Qué era tan terrible como para enviarme un mensaje así, tan urgente, tan desesperado? Caminaba sin rumbo, solo quería poner distancia, pero sabía que no podía huir. Tenía que volver a mi piso, a mi soledad, y enfrentarme a la verdad que se cernía sobre mí. Al entrar en mi casa, el silencio me abofeteó. El piso, que siempre había sido mi refugio, mi santuario lleno de recuerdos de Julián, de repente se sentía opresivo, cómplice de algo que no entendía. Miré la foto de mi marido en la repisa, su sonrisa buena y honesta. ¿Qué me diría él si estuviera aquí? Me senté en su viejo sillón, el cuero gastado un pobre consuelo para el temblor de mi cuerpo. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si todo era un error? ¿Y si el abogado se había equivocado? La insistencia de Lucía en mis olvidos, sus comentarios sobre mi memoria frágil, todo volvía a mi mente como un veneno. ¿Estaba perdiendo el juicio? ¿Era yo la que imaginaba cosas? ¿La que veía maldad donde solo había preocupación? Aquella casa, mi casa, se había convertido en un interrogatorio silencioso. Recordé la semana pasada, cuando no encontraba a mi costurero. Lo busqué por todas partes, desesperada, porque dentro guardaba el dedal de plata de mi madre. Lucía llegó de visita y lo encontró en menos de 1 minuto, en un armario de la cocina donde yo jamás lo habría puesto. «Ay, Estela, cada día está usted más despistada. Menos mal que nos tiene a nosotros para cuidarla», me dijo con esa sonrisa que ahora me parecía una máscara. En ese momento sentí vergüenza, me sentí una inútil. Ahora, con el mensaje del abogado quemándome en el bolsillo, ese recuerdo adquiría un matiz siniestro. No había sido un simple olvido. Habían movido mis cosas, me habían hecho dudar de mi propia mente, ladrillo a ladrillo, para construir la prisión en la que querían encerrarme. La voz de mi Julián resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. «Confía en tus ojos, Estela, no en las palabras bonitas. La gente miente, pero los hechos cosen su propia historia». Él siempre lo decía. Yo, una costurera, sabía de patrones, de hilos que se unen para formar un dibujo completo, y de repente,
empecé a ver el patrón. Los olvidos, la prisa por la firma del poder, las visitas constantes de Lucía que nunca eran por cariño, sino para vigilarme, para evaluar mis debilidades. Cada pieza encajaba, cada puntada revelaba un diseño cruel. No estaba loca. Me estaban manipulando con la frialdad de un cirujano. El amor de mi hijo, si es que alguna vez fue real, había sido reemplazado por la ambición de su mujer. Y él, mi Marcos, se lo estaba permitiendo. El teléfono sonó, un chillido estridente que casi me hace saltar del sillón. Era Marcos. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué le decía? ¿Cómo fingir normalidad cuando sentía que el suelo se abría bajo mis pies? Descolgué con la mano temblorosa. «Mamá, ¿dónde estás? Te estamos esperando para cenar. La comida se enfría», dijo. Su voz sonaba normal, quizás un poco impaciente. No había rastro de preocupación genuina, solo la molestia de quien ve sus planes alterados. Quería gritarle, preguntarle qué trampa me habían preparado, qué pretendían hacer conmigo una vez tuvieran mi firma en ese maldito papel, pero me mordí la lengua. El consejo de Julián volvió a mí. No muestres tus cartas, observa el patrón. Tragué saliva y reuní las pocas fuerzas que me quedaban para que mi voz no se quebrara. Hijo, perdonadme. Me he encontrado muy mareada de repente, un vaído terrible. He preferido volver a casa a descansar. No quería estropearos la noche, mentí, odiando cada palabra que salía de mi boca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar a Lucía susurrar de fondo con impaciencia. ¿Y qué dice? ¿Va a venir otro día a firmar? La pregunta no era si yo estaba bien, sino cuándo iban a conseguir lo que querían. Bueno, mamá, recupérate. Ya hablaremos mañana, dijo Marcos, y su tono era frío, distante. Colgó sin decir nada más. No había cariño, solo un negocio aplazado. La confirmación que necesitaba me había golpeado con la fuerza de un tren. Después de la llamada, el miedo se hizo físico. Me levanté y eché el cerrojo de la puerta y luego la cadenilla. Gestos que no hacía en años. Me asomé por la mirilla, esperando verlos allí, esperando que vinieran a rematar su obra. La escalera estaba vacía, pero no me sentía segura. Cada crujido del viejo parqué del edificio, cada sirena lejana, me hacía sobresaltar. Mi piso, mi hogar, se había transformado en una fortaleza sitiada, y yo era la única defensora. Me sentía observada, como si sus ojos pudieran atravesar las paredes. ¿Y si tenían una llave? ¿Y si entraban mientras dormía? La paranoia se apoderó de mí, una fiebre que me hacía tiritar a pesar de la calefacción. ¿Qué querían con tanta urgencia? ¿Qué valía más que la vida de su propia madre? Mi mente se aferró a un único clavo ardiendo, el licenciado Navarro. Era amigo de Julián desde la mili, un hombre recto, de los de antes. Jamás me habría alarmado de esa manera sin una razón de peso. Él era mi única conexión con la cordura, con un mundo donde la lealtad y el honor todavía significaban algo. La palabra de mi abogado contra la de mi propio hijo. Era una elección monstruosa, una que ninguna madre debería tener que hacer. Pero las pruebas, las pequeñas costuras del engaño que había ido viendo, apuntaban todas en la misma dirección. Marcos y Lucía no me estaban cuidando, me estaban cazando. Y yo, confiada, les había abierto la puerta de mi vida de par en par. No podía seguir así, ahogándome en la duda y el terror. Tenía que saberlo todo, entender la magnitud de la traición para poder defenderme. Ya no era la viejecita frágil y confundida que ellos creían. El shock se estaba transformando en una rabia fría, una determinación que no sabía que poseía. Con una mano que aún temblaba, pero con el corazón lleno de una extraña y gélida calma, cogí de nuevo el teléfono. No iba a llamar a mi hijo, iba a llamar al licenciado Navarro, iba a escuchar hasta la última palabra. Necesitaba saber qué monstruo se escondía detrás de la sonrisa de mi hijo y de la falsa amabilidad de mi nuera. La cena se había cancelado, pero mi lucha acababa de empezar. Marqué el número del licenciado Navarro con dedos que parecían de otra persona, torpes y fríos. El teléfono sonó 3 veces, 3 latidos de un corazón a punto de detenerse. Cuando descolgó, su voz no fue la de siempre, cálida y pausada. Era grave, urgente. «Estela, gracias a Dios que llama. ¿Está usted bien? ¿Está sola?», preguntó sin preámbulos. Le confirmé que estaba en mi casa, a salvo, con el cerrojo echado. «No se mueva de ahí. No hable con ellos. No les dé ninguna explicación todavía.
Necesito verla mañana a primera hora, pero no en mi despacho. Es demasiado previsible. La llamaré a las 8 en punto con un lugar seguro. Y por lo que más quiera, Estela, finja normalidad si la llaman. Su vida, tal y como la conoce, depende de ello. Aquellas palabras, tan dramáticas, tan ajenas a su carácter, me helaron la sangre. No era una simple sospecha, era una certeza. A la mañana siguiente, puntual como un reloj, Navarro me citó en una vieja cafetería cerca de Atocha, un lugar ruidoso y anónimo donde nadie repararía en una anciana y su abogado. No se anduvo con rodeos. Sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa de mármol frío. Dentro no había complicados textos legales, sino la cruda realidad de mi desgracia. Lucía tiene deudas de juego, Estela. Más de 50.000 euros. He conseguido extractos de sus cuentas a través de un contacto. Lleva meses perdiendo dinero en salones de juego y apuestas online. Cada palabra era un martillazo. Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones. El rostro sonriente de mi nuera, su falsa preocupación por mis olvidos, todo era una farsa para ocultar su propia miseria, su vicio inconfesable. Pero la pesadilla no había hecho más que empezar. Navarro pasó a la siguiente página. Era una tasación de mi piso, hecha hacía menos de un mes. 250.000 euros. A su lado, un borrador de un contrato de arras con una inmobiliaria de las que compran rápido y barato. Contactaron con ellos la semana pasada, Estela. Tenían pensado que usted firmara el poder notarial hoy y mañana mismo firmar ellos la venta de su casa. El plan era saldar la deuda de Lucía, quedarse con el resto del dinero y buscarle a usted una plaza en la residencia más económica que encontraran en las afueras. Lo tenían todo atado. Miré aquellos papeles, la sentencia de mi destierro escrita con tinta negra sobre papel blanco. Mi hogar, el refugio que Julián y yo habíamos levantado con sudor y sacrificios, reducido a una cifra en un documento para alimentar la codicia de una extraña. Un torbellino de emociones me sacudió. Primero fue el dolor, un dolor tan profundo que me ahogaba por mi hijo Marcos. ¿Cómo podía haberme hecho esto? ¿Cómo podía sacrificar a su propia madre por los vicios de su mujer? Después del dolor vino la rabia, una furia fría y afilada como una de mis agujas de coser. La imagen de Lucía susurrando, «Tu madre es un estorbo», volvió a mi mente, pero esta vez no me hizo sentir humillada, sino poderosa. Ya no era una víctima temblorosa, era una leona defendiendo su territorio. Recordé a Julián. «Confía en tus ojos, Estela». Y mis ojos veían ahora el patrón completo, la tela entera de su engaño. Cada mentira, cada gesto de falsa amabilidad era una puntada en su plan maestro. «No podemos enfrentarnos a ellos directamente», dijo Navarro, como si leyera mis pensamientos. «Lo negarán todo. Dirán que usted está senil, que se lo inventa. Usarán su propia campaña de manipulación en su contra y sin pruebas, un juez podría dudar. Necesitamos que se delaten ellos solos, que confiesen con sus propias palabras». La idea era tan audaz como peligrosa. Requería que yo volviera a meterme en la boca del lobo, que actuara, que fingiera ser la mujer débil y confundida que ellos creían que era. Pero no lo dudé ni un segundo. Asentí con la cabeza, la mandíbula apretada. «Dígame qué tengo que hacer, licenciado. Haré lo que sea necesario. Esto no es por el dinero, es por mi dignidad, es por la memoria de Julián». El plan era sencillo en su concepción, pero terriblemente complejo en su ejecución. Tenía que llamar a Marcos y a Lucía. Tenía que disculparme por mi ausencia en la cena, achacarlo a un simple achaque de la edad, sonar arrepentida y dócil. Y lo más importante, tenía que decirles que había reflexionado y que estaba lista para firmar el poder notarial, que entendía que era lo mejor para todos. «Propóngales firmarlo en su casa dentro de un par de días», me instruyó Navarro. «Necesitamos tiempo para prepararlo todo. Y sobre todo, Estela, tiene que sonar convincente. Su futuro depende de que ellos se traguen el anzuelo». Salí de aquella cafetería sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros, pero también con una determinación de acero. La costurera se preparaba para tejer su propia trampa. Llegar a casa y coger el teléfono para llamarles fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Respiré hondo. Busqué en mi interior a la mujer frágil que ellos habían estado construyendo durante meses y marqué su número. Contestó Lucía, su voz empapada de una dulzura venenosa. «Estela, qué alegría oírte. Estábamos tan preocupados. ¿Cómo te encuentras?»
Tuve que tragarme la bilis para responder. Le conté mi mentira, que el médico decía que solo había sido una bajada de tensión, cosas de la edad. Ay, por eso mismo, suegra, por eso queremos cuidarte, dijo ella, cayendo de lleno en la trampa. Con voz temblorosa, le dije que lo había pensado mejor y que quería firmar los papeles cuanto antes. Si queréis, podéis venir pasado mañana por la mañana y lo dejamos todo arreglado. El silencio al otro lado fue breve, pero pude oír su victoria. Claro que sí, Estela. Haces lo correcto. Pasado mañana a las 10 estaremos allí. Colgué el teléfono y me apoyé en la pared, temblando de pies a cabeza. Lo había conseguido. Se habían creído mi actuación. Pero el alivio fue reemplazado inmediatamente por una nueva oleada de miedo. Ahora el reloj corría en mi contra. Tenía menos de 48 horas para convertir mi casa en el escenario de su caída. Navarro vino a verme esa misma tarde. Me trajo una pequeña grabadora digital tan diminuta que cabía en la palma de mi mano. Es muy sensible, captará todo el sonido de la habitación. Solo tiene que pulsar este botón para que empiece a grabar. Púlsalo justo antes de que lleguen. Y escóndela bien, en un lugar donde no miren, donde no sospechen. Me explicó su funcionamiento con paciencia, mientras yo sentía que sostenía un arma cargada. Pasé la tarde entera recorriendo mi salón, buscando el escondite perfecto. Cada rincón, cada objeto, parecía gritar mi traición. ¿Detrás de los libros? ¿Podrían coger uno? ¿Debajo del cojín del sofá? Demasiado obvio. Mi mirada se posó entonces en un jarrón de cerámica que me regalaron para la boda, lleno de unas flores artificiales horribles que Lucía siempre había detestado. «A ver cuándo tiras esas flores tan horteras, Estela», me decía a menudo. Era perfecto. Nadie se acercaría a aquel jarrón, y menos ella. Con cuidado, coloqué la pequeña grabadora en el fondo, oculta entre los tallos de plástico polvorientos. Mi corazón latía con fuerza. El escenario estaba listo. Ahora solo faltaban los actores principales. Las horas que siguieron fueron una tortura psicológica. Cada sonido en el edificio me hacía saltar. El ascensor, los pasos en el pasillo, el teléfono sonando. Vivía en un estado de alerta constante, sintiéndome observada, como si ellos pudieran adivinar mi plan a través de las paredes. Empecé a dudar de todo. ¿Y si la grabadora fallaba? ¿Y si se daban cuenta? El miedo era un compañero constante, un susurro en mi oído que me decía que abandonara, que era una anciana sola contra dos personas sin escrúpulos. Miraba la foto de Julián y le pedía fuerzas. «Ayúdame, mi amor», le susurraba al retrato. «Ayúdame a ser tan fuerte como tú creías que era». Empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto. Un día, al volver de comprar el pan, me pareció que el felpudo de la entrada no estaba exactamente en la misma posición. ¿Había entrado alguien? Revisé mis cajones, mis armarios. Todo parecía en orden, pero la sensación de que mi espacio había sido invadido no me abandonaba. Era una paranoia sutil, un veneno que se filtraba en mi mente. ¿Lo estaba imaginando todo, víctima de la tensión? ¿O realmente me estaban vigilando de cerca, asegurándose de que su presa no se escapara antes del golpe final? Aquella incertidumbre era casi peor que la certeza de la traición. Me sentía como un ratón acorralado, esperando el zarpazo definitivo del gato. Decidí hacer una pequeña prueba, una puntada de ensayo para ver la reacción de la tela. Había una vecina en mi planta, Carmen, una mujer buena pero con la lengua muy larga, con la que Lucía había hecho buenas migas últimamente. Cuando me la crucé en el rellano, le comenté, como quien no quiere la cosa, que el médico me había mandado unas pastillas nuevas para la memoria y que me había dado cita con un especialista para la semana siguiente. Era todo mentira, por supuesto. Quería ver si esa información llegaba a oídos de mi nuera. Si lo hacía, confirmaría que Carmen era su espía, que la red de vigilancia era real y no un producto de mi miedo. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Lucía. «Estela, ¿qué tal? Me ha dicho Carmen que vas a ir a un especialista. ¿Quieres que te acompañemos Marcos y yo? No deberías ir sola a esos sitios, con lo despistada que estás últimamente». La sangre se me congeló en las venas. La confirmación fue un golpe seco y brutal. No estaba paranoica. Me estaban vigilando. Habían convertido a mis vecinos en sus informadores. La sensación de asedio se volvió asfixiante. Mi propio edificio, mi comunidad, se había convertido en parte de su telaraña.
Ya no se trataba solo de mi casa. El mundo exterior también se había vuelto hostil y peligroso. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón de Julián, en la oscuridad del salón, repasando mentalmente una y otra vez el plan. Cada pregunta que debía hacer, cada respuesta que debía dar, cada gesto de fragilidad que debía fingir. Tenía que llevarlos con astucia hacia el tema del piso, de su futuro, de mi futuro. Tenía que hacerles hablar, que se sintieran tan seguros de su victoria, que bajaran la guardia y revelaran la verdad con sus propias voces. La grabadora, oculta en el jarrón, era mi única aliada, mi única arma en esa guerra silenciosa. La fatiga y el miedo luchaban contra la determinación que ardía en mi pecho. El día de la firma llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de mi estado de ánimo. Me vestí con ropa vieja, me despeiné un poco el pelo y me aseguré de tener un aspecto vulnerable, cansado. A las 10:05 me acerqué al jarrón. Mis manos temblaban tanto que casi no acierto a pulsar el pequeño botón. Un diminuto punto de luz rojo parpadeó una vez y se apagó. Estaba grabando. Volví a sentarme en el sillón, con una copia de los papeles que Navarro me había facilitado sobre la mesita, y esperé. El silencio del piso era denso, cargado de electricidad. Podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared, cada segundo, un paso más cerca del abismo o de la salvación. Cuando el timbre sonó a las 10 en punto de la mañana, el sonido no me sobresaltó. Lo estaba esperando. No era el timbre de una visita familiar, era la campana que anunciaba el inicio del combate final. Me levanté despacio, forzando un caminar lento y vacilante. Cada paso hacia la puerta era un paso hacia la verdad. Al mirar por la mirilla, vi sus dos rostros, sonrientes y expectantes. La sonrisa de mi hijo, vacía, la de mi nuera, afilada como un cuchillo. Respiré hondo por última vez, puse mi mejor cara de anciana desvalida y giré la llave en la cerradura. Era la hora. Había llegado el momento de coser la última puntada de esta historia. La conversación comenzó con una avalancha de falsa amabilidad. Lucía me trajo unos pasteles, para celebrar, dijo, mientras sus ojos recorrían el salón, calculando, tasando. Marcos evitaba mi mirada, incómodo, como un niño que ha hecho una travesura y teme ser descubierto. Les ofrecí un café, moviéndome con la lentitud que ellos esperaban de mí. «No te molestes, mamá. Vamos a lo que vamos, que luego tengo una reunión», dijo Marcos, con una prisa que lo delataba. Dejaron los papeles del poder notarial sobre la mesa, junto a los que yo ya tenía. «Solo tienes que firmar aquí, Estela», me indicó Lucía, señalando la línea de puntos con una uña perfectamente pintada de rojo. Fingí confusión. Cogí los papeles, me puse las gafas y simulé leerlos con dificultad. «¿Pero estáis seguros de que esto es lo mejor, hijos? Es que es toda mi vida. El piso, los ahorros de vuestro padre y míos. Me da un poco de miedo». Mi voz sonó quebradiza, justo como la había ensayado. Quería que ellos me tranquilizaran, que me explicaran con sus propias palabras por qué era tan necesario. «Claro que es lo mejor, mamá», se apresuró a decir Marcos. «Así nosotros nos encargamos de todo, y tú no tienes que preocuparte por nada. Con tus olvidos es un peligro que manejes el dinero. Podrías perderlo o que te engañen». Sus palabras, que antes me habrían herido, ahora eran música para mis oídos, la primera nota de la confesión que estaba grabando. «Y el piso», continué, mirando a Lucía directamente a los ojos, «es muy grande para mí sola. ¿Qué pensáis hacer con él? A lo mejor podríais veniros a vivir conmigo». La sugerencia fue una pequeña bomba. La cara de Lucía se crispó por una fracción de segundo. «Ay, Estela, ¿qué cosas dices? Nosotros tenemos nuestra casa. Este piso...» La verdad es que necesita muchas reformas, y con lo que gastas de comunidad y de calefacción, no es práctico. Lo mejor sería venderlo y buscarte un sitio más pequeño, más adecuado para ti. Un apartamento tutelado, una residencia bonita donde te cuiden bien y no estés tan sola. La palabra residencia flotó en el aire, cargada de veneno. Seguí tirando del hilo. ¿Una residencia? Pero, ¿cuál? ¿Y con qué dinero? Si vendemos el piso, ¿dónde iría todo ese dinero? Mi pregunta, hecha desde la más absoluta inocencia fingida, los hizo intercambiar una mirada rápida. Fue Lucía quien tomó la palabra, con un tono condescendiente, como si le hablara a una niña. «Tú de eso no te preocupes, Estela.
Nosotros lo gestionaremos todo. Hay que pagar algunas deudas que teníamos, ya sabes, cosas de negocios, pero con lo que sobre, te buscaremos el mejor sitio. Confía en nosotros, somos tu familia, solo queremos tu bienestar. Deudas, negocios. Las mentiras salían de su boca con una facilidad pasmosa y cada una quedaba registrada en el corazón oscuro de la grabadora. ¿Qué deudas?, insistí, con una terquedad que parecía propia de la senilidad. Marcos, tú nunca me hablaste de deudas. Mi hijo se removió, incómodo. Mamá, por favor, no compliques las cosas. Son asuntos nuestros. Tú firma y déjanos ayudarte. ¿No confías en tu propio hijo? Esa pregunta me dolió de verdad, un pinchazo en medio de la rabia fría. Pero resistí. Claro que confío en ti, hijo. Pero vuestro padre siempre decía que las cuentas claras. Solo quiero saber, 50.000 euros. Es mucho dinero, ¿verdad? Solté la cifra al azar, como si la hubiera oído en alguna parte, y observé sus reacciones. La cara de Lucía se puso pálida como la cera. Marcos abrió los ojos como platos. El silencio que siguió fue la confirmación más rotunda. Se miraron el uno al otro, una comunicación muda llena de pánico. ¿Cómo sabes tú esa cifra?, balbuceó Marcos. Lucía se recompuso rápidamente. Se lo habrá inventado. ¿Ves cómo no rige bien? Está diciendo tonterías. Firma ya de una vez, Estela, y déjate de historias. Su voz se había vuelto agria, impaciente. La máscara de amabilidad se había resquebrajado, dejando ver el rostro feo de la codicia. Se acercó a mí, me puso el bolígrafo en la mano y señaló de nuevo el papel. Firma. Ahora, la amenaza ya no era velada. Estaba allí, desnuda y brutal, en medio de mi salón. No voy a firmar nada, dije, y mi voz de repente salió clara, firme y fuerte. La voz de la Estela de siempre, la que ellos habían intentado borrar. Levanté la cabeza y los miré. La confusión en sus rostros fue casi cómica. No entendían el cambio repentino. «¿Qué dices, mamá? No empieces con tus cosas», comenzó a decir Marcos, pero Lucía lo entendió primero. Vio en mis ojos que la farsa había terminado. Su rostro se contrajo en una mueca de odio puro. «¿Qué juego es este, vieja estúpida? ¿Crees que puedes reírte de nosotros?» Me levanté del sillón, despacio. Caminé hacia el jarrón de flores artificiales, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Metí la mano entre los tallos de plástico y saqué la pequeña grabadora. La sostuve en alto para que la vieran. No es ningún juego, Lucía. Se llama justicia. Y creo que tenemos una conversación muy interesante grabada aquí. Una que le va a encantar a la policía. Vuestras deudas, vuestro plan para venderme la casa, la residencia barata, cada palabra. El color abandonó por completo sus rostros. El silencio que llenó la habitación fue más ensordecedor que cualquier grito. Marcos fue el primero en reaccionar. Se abalanzó hacia mí, intentando arrebatarme la grabadora de la mano. «Dame eso, mamá. No sabes lo que haces». Pero yo había previsto ese movimiento. Me aparté con una agilidad que lo sorprendió, y él tropezó, cayendo sobre la mesita de centro. Lucía, por su parte, se quedó paralizada, con la boca abierta, los ojos fijos en el pequeño aparato que contenía su ruina. El sonido de la puerta de mi casa, abriéndose de golpe, nos sobresaltó a los tres. No era la policía, era el licenciado Navarro, acompañado de dos hombres altos y corpulentos que no eran desde luego de su club de ajedrez. Había estado esperando en el rellano todo el tiempo. La trampa se había cerrado. La calma se rompió cuando el licenciado Navarro, con una serenidad que contrastaba brutalmente con el pánico que empezaba a dibujarse en los rostros de mi hijo y mi nuera, se hizo a un lado. Los dos hombres que lo acompañaban entraron en mi salón sin decir una palabra. No eran matones, no tenían un aspecto amenazante, sino una presencia sólida, inamovible, como dos pilares de granito. Se colocaron a ambos lados de la puerta, bloqueando la salida de forma discreta, pero definitiva. Marcos palideció, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Lucía retrocedió un paso. Su instinto le gritaba que algo había salido terriblemente mal. La sonrisa depredadora se había borrado de su cara, reemplazada por una máscara de incredulidad y miedo. El aire en la habitación se volvió denso, irrespirable. «No son amigos, Lucía». «No exactamente», dijo Navarro con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. «Son testigos, y también están aquí para asegurarse de que esta conversación termine de forma civilizada». Se acercó a la mesa,
colocó su maletín sobre ella y lo abrió con parsimonia. Veréis, Estela me llamó anoche. Estaba preocupada, y después de escuchar esta pequeña grabación, creo que su preocupación estaba más que justificada. Sus ojos, normalmente amables, eran 2 pedazos de hielo. Miró a Marcos, luego a Lucía, y supe que en ese momento no era el viejo amigo de la familia, sino un abogado a punto de ejecutar una sentencia. Cada uno de sus gestos era deliberado, medido, como los de un cirujano antes de una operación delicada. La trampa que ellos habían preparado para mí se había dado la vuelta. Ahora ellos eran los que estaban atrapados. Lucía fue la primera en recuperar el habla, su voz un siseo agudo y venenoso. «¿Pero qué desfachatez es esta? Usted no tiene ningún derecho a entrar en esta casa y mucho menos a traer a estos gorilas. Estela, diles que se vayan. ¿Ves, Marcos? Te lo dije. Tu madre no está bien de la cabeza, se inventa cosas, conspira, está senil». Intentó recuperar el control de la situación a través de la agresión, del insulto, la misma táctica que había usado para minar mi confianza durante meses, pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran el ruido hueco de un animal acorralado. Ya no me sentía pequeña ni confundida, solo observaba su desesperación con una distancia fría, como si estuviera viendo una película cuyo final ya conocía de memoria. Sin inmutarse, el licenciado Navarro pulsó un botón en la grabadora que yo le había entregado. Mi salón se llenó con sus propias voces, nítidas y crueles. Primero la de Lucía. «Con lo que sobre, te buscaremos el mejor sitio. Confía en nosotros». Y luego la de mi hijo. «Es un peligro que manejes el dinero. Podrías perderlo. O que te engañen». Navarro detuvo la grabación. El silencio que siguió fue atronador. Marcos se derrumbó sobre el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Lucía se quedó rígida, su rostro una máscara de odio y pánico. La prueba era irrefutable. Su propio desprecio, su propia codicia, resonando entre las paredes que habían sido testigos de mi vida entera, de mis sacrificios por ellos. Eran sus palabras, su plan, expuesto sin adornos. Marcos levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. «Mamá, por favor, apaga eso. No es lo que parece. Podemos arreglarlo, de verdad. Somos una familia». Intentó apelar a un vínculo que él mismo había destrozado. Suplicaba, pero no pedía perdón por la traición, sino por haber sido descubierto. En ese instante vi con una claridad dolorosa que mi hijo, el niño al que había criado para ser un hombre de bien, se había convertido en un pelele sin voluntad, un cómplice cobarde de la ambición de su mujer. Su debilidad me dio más pena que rabia, pero la pena ya no era suficiente para salvarlo. La confianza, una vez rota, no se puede remendar con palabras vacías. Negué con la cabeza, despacio, sintiendo un dolor sordo en el pecho, pero también una firmeza que no sabía que poseía. «No hay nada que arreglar, Marcos. Una familia no le hace esto a una madre. Una familia no planea robarle su casa y encerrarla en una residencia para pagar deudas de juego». Me giré hacia él, asegurándome de que viera la resolución en mis ojos. «Tu padre se avergonzaría de ti. Él me enseñó a confiar en los hechos, no en las palabras bonitas. Y los hechos, hijo mío, son que me habéis traicionado de la forma más cruel posible». Cada palabra era una puntada final, cerrando para siempre la herida abierta de mi amor por él. Ya no había vuelta atrás. Al oír la palabra juego, Lucía estalló. La farsa se había acabado. «Vieja arpía, cotilla y manipuladora. Te crees muy lista, ¿verdad? Siempre te he odiado, con tus aires de superioridad moral, con tu casa apestando a naftalina y a recuerdos muertos». Se abalanzó hacia la mesa, intentando coger la grabadora para estrellarla contra el suelo. Era pura rabia animal, la furia de quien ha perdido, y no le queda nada más que la violencia. Su rostro, antes tan cuidado y sonriente, estaba desfigurado por el odio, mostrando por fin su verdadera naturaleza, la que yo había intuido, pero me había negado a ver durante tanto tiempo. Era una extraña, una enemiga que había vivido bajo mi techo, comido en mi mesa y planeado mi destrucción, pero su avance fue inútil. Uno de los hombres que acompañaban a Navarro, con un movimiento rápido y sereno, se interpuso en su camino. No la tocó, simplemente se plantó delante de ella, un muro humano infranqueable.
Lucía chocó contra él y retrocedió, desequilibrada. El gesto fue tan simple como efectivo. Le demostró, sin una sola palabra, que había perdido todo el poder, que ya no controlaba nada, ni siquiera el espacio físico de mi salón. Estaba neutralizada. Su rabia se convirtió en impotencia, y sus ojos se llenaron de un pánico aún mayor al comprender que no había escapatoria. Se dio cuenta de que cada uno de sus movimientos había sido anticipado. Mientras Lucía era contenida, el licenciado Navarro sacó varios documentos de su maletín y los extendió sobre la mesa, como si fueran las cartas de una partida de póker ya ganada. Y por si la grabación no fuera suficiente, comenzó a decir con una calma glacial: «Aquí tenemos la tasación de la propiedad que encargasteis a espaldas de Estela. 250.000 euros. Aquí, el borrador del contrato de arras con la inmobiliaria Compro Rápido. Y aquí, Lucía, los extractos que demuestran una deuda de juego de 53.200 euros a tu nombre. Lo tenemos todo, el móvil del delito, el plan y la confesión». Expuso su conspiración con la precisión de un fiscal, pieza por pieza, hasta que no quedó ni una sola sombra de duda. El peso de las pruebas aplastó el poco aire que quedaba en la habitación. Marcos sollozaba abiertamente, un sonido patético y hueco. Lucía miraba los papeles con los ojos desorbitados, su mente febril buscando una salida, una negación, una mentira que ya nadie creería. La red que habían tejido con tanto cuidado, con cada palabra de gaslighting, con cada objeto movido de sitio, con cada susurro venenoso, ahora los asfixiaba a ellos. Se habían creído tan inteligentes, tan superiores a la vieja senil, que nunca consideraron la posibilidad de que yo pudiera contraatacar, de que la costurera pudiera tejer su propia red, mucho más fuerte y resistente que la suya. «No queríais cuidarme», dije, y mi voz resonó en el silencio, clara y definitiva. «Queríais mi casa para pagar tus vicios, Lucía. Queríais mis ahorros, el fruto del trabajo de toda una vida mía y de Julián para vuestros caprichos. Y tú, hijo, lo permitiste. Dejaste que esta mujer te envenenara el alma y te pusiera en contra de tu propia madre. No hay perdón para esto, solo hay consecuencias». No había odio en mi voz, solo la constatación de un hecho. Era el final, el punto y aparte de nuestra historia. Les estaba diciendo adiós no solo a ellos, sino a la idea de familia que había albergado en mi corazón durante tantos años. Entonces, el licenciado Navarro cogió su teléfono móvil, marcó un número y esperó apenas un segundo. «Soy Navarro», dijo con voz firme. «Ya podéis subir. Está todo listo». Colgó y nos miró. En ese momento, Marcos y Lucía comprendieron la verdadera dimensión de la trampa. No se trataba solo de una confrontación familiar, de una humillación privada. El plan siempre había tenido un final legal, un final definitivo. El sonido del ascensor llegando a nuestra planta fue la banda sonora de su derrota. El miedo en sus ojos se transformó en puro terror. El terror de enfrentarse no ya a una anciana, sino a la justicia. La puerta de mi casa, que los hombres de Navarro habían dejado entornada, se abrió del todo. 2 agentes de la Policía Nacional, uniformados y con semblante serio, entraron en el salón. La escena cambió por completo. Dejó de ser un drama familiar para convertirse en un atestado policial. Uno de los agentes se dirigió a Navarro, quien le entregó la grabadora y los documentos. El otro se acercó a mi hijo y a mi nuera. La autoridad impersonal de la ley llenó mi hogar, limpiando el aire viciado de traición y mentiras. Ver aquellos uniformes en mi casa no me asustó. Al contrario, sentí por primera vez en meses una profunda sensación de seguridad. Marcos García, Lucía Méndez, quedan detenidos por un presunto delito de estafa y coacciones. Tienen derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismos. Tienen derecho a un abogado. Las palabras de la gente, recitadas de forma monótona, resonaron como el martillo de un juez. El sonido metálico de las esposas, al cerrarse en las muñecas de mi hijo, fue el sonido más triste y, a la vez, más liberador que he oído en mi vida. Marcos no opuso resistencia. Se dejó llevar como un muñeco de trapo, la cara bañada en lágrimas. Era un hombre roto, destruido por su propia cobardía y avaricia. Lucía, en cambio, no se rindió en silencio. Luchó, gritó, pataleó.
No podéis hacerme esto. Soltadme. Esta vieja loca os ha engañado a todos. Me las pagarás, Estela. Te juro que me las pagarás. Sus amenazas rebotaban contra la calma de los agentes y la nueva fortaleza que yo sentía crecer en mi interior. Ya no me daban miedo. Mientras se la llevaban a la fuerza, su rostro desencajado por la rabia, supe que por fin era libre. La habían despojado de su poder, de su máscara, y lo único que quedaba era una mujer vulgar y desesperada, ahogándose en las consecuencias de sus propios actos. Los vi desaparecer por la puerta, escoltados por la policía. El licenciado Navarro se acercó y me puso una mano en el hombro. Se ha acabado, Estela. Se ha hecho justicia. El silencio volvió a mi salón. Un silencio diferente, limpio, lleno de paz. Miré a mi alrededor, a los muebles, a las fotos, a la memoria de Julián. Mi casa volvía a ser mi refugio. No sentí alegría, ni sed de venganza cumplida, solo un inmenso y gélido alivio, la sensación de haber sobrevivido a una larga y oscura enfermedad. Había perdido un hijo, pero había recuperado lo más importante, mi hogar, mi seguridad y, sobre todo, mi dignidad. La costurera había cosido su última puntada y la tela de su vida por fin estaba a salvo. Cuando la policía se marchó y la puerta se cerró tras ellos, el silencio que quedó en mi salón no se parecía a ningún otro que hubiera conocido. No era el silencio opresivo y cargado de miedo de las últimas semanas, sino un silencio limpio, vasto, casi sagrado. Me quedé de pie en mitad de la habitación, mirando la puerta, y por primera vez en mucho tiempo no sentí el aguijón del pánico. Sentí un vacío inmenso, el que debe dejar una amputación. Me habían arrancado a mi hijo para siempre. Pero junto a ese dolor sordo crecía una calma extraña, la serenidad de quien sobrevive a un naufragio y pisa tierra firme, aunque lo haya perdido todo en el mar. El licenciado Navarro seguía a mi lado, callado, respetando ese momento. No había nada que celebrar. Era el final de una guerra que yo nunca pedí, una en la que la única victoria posible era sobrevivir. Navarro, con esa amabilidad torpe de los hombres buenos, me preparó un té y se sentó frente a mí. «Lo has hecho bien, Estela. Has sido muy valiente», me dijo, y su voz fue un bálsamo para mi alma agotada. Me explicó con palabras sencillas lo que vendría después, que la grabación y los documentos eran pruebas demoledoras, irrefutables, que se enfrentarían a cargos muy serios por estafa, coacciones e intento de apropiación indebida. No tendrás que volver a verlos si no quieres. Yo me encargaré de todo el proceso. Ahora, por fin, estás a salvo. Le creí. La justicia ya no era una palabra lejana de los periódicos, sino algo tangible que había entrado en mi casa de la mano de aquel hombre leal, el único amigo de verdad que me quedaba en el mundo. No estaba sola. Tenía la ley de mi parte, y eso era más de lo que nunca había esperado. Las semanas que siguieron fueron extrañas, como vivir en una especie de limbo mientras el mundo exterior seguía girando. El barrio era un hervidero de rumores. Mi vecina Carmen, la que había sido espía de Lucía, cruzaba a la acera de enfrente cuando me veía venir. Algunas personas me miraban con pena, otras con una curiosidad malsana que me hería profundamente. Yo me refugié en mi casa, en mi silencio, que ahora era un compañero pacífico. Navarro me mantenía informada puntualmente. Lucía, al parecer, se había derrumbado en el primer interrogatorio. Lo confesó todo, intentando culpar a Marcos, llamándolo débil y manipulable, en un último y patético intento por salvar su propia piel. Mi hijo, en cambio, se acogió a su derecho a no declarar. Me lo imaginaba en una celda, solo, roto por dentro. Ya no sentía odio, solo una lástima inmensa y helada. La llamada con la sentencia definitiva llegó una mañana de otoño, con el cielo gris plomizo sobre Madrid. Navarro fue directo, como siempre. Lucía, 5 años de prisión. El juez ha considerado su ludopatía como el móvil del crimen y su falta de arrepentimiento como un agravante. A Marcos le han caído 2 años y medio. Su complicidad era necesaria, pero han tenido en cuenta que no tenía antecedentes. Escuché las cifras sin pestañear, como si me estuviera hablando de extraños. No sentí la alegría de la victoria, ni el placer oscuro de la venganza. Sentí el peso de la justicia, que es algo mucho más serio y triste. Era el final. Un punto y aparte escrito con la tinta de un código penal. Colgué el teléfono y me asomé a la ventana. La vida en la calle seguía igual.
ajena a las ruinas de mi familia. Se había hecho justicia, sí, pero la herida, sabía, tardaría mucho en cicatrizar. Una vez dictada la sentencia, decidí que no podía seguir viviendo entre fantasmas. El salón, sobre todo, estaba impregnado de malos recuerdos. Cada vez que me sentaba en el viejo sillón, revivía la confrontación, las caras de odio, el sonido metálico de las esposas. Así que un día, sin pensarlo más, llamé a unos pintores. Lo vacié todo. Regalé los muebles viejos a una organización benéfica, incluido el sillón de Julián. Quería aire nuevo, luz nueva. Pinté las paredes de un blanco luminoso que hacía la estancia más grande y alegre. Compré un sofá pequeño y cómodo y unas cortinas de lino que dejaban pasar el sol de la mañana. Fue un gasto importante, sí, pero no era un capricho. Era una inversión en mi propia paz mental. Estaba borrando las huellas de la guerra, reclamando mi territorio centímetro a centímetro. Entre las cosas que tiré estaba aquel jarrón horrible con las flores de plástico, el escondite de mi pequeña grabadora, el testigo mudo de su traición. Al cogerlo para meterlo en una bolsa de basura, sentí un escalofrío. Aquel objeto feo, que siempre había detestado, se había convertido en el arma de mi liberación. Durante unos segundos, dudé. ¿Debía guardarlo como un trofeo de guerra? Pero enseguida comprendí que no. No quería trofeos de esa batalla. Quería olvidarla. Lo dejé caer en la bolsa con un ruido sordo y definitivo. No quería recordatorios de la maldad, solo lecciones aprendidas. Y la lección más importante era que la fragilidad, a veces, es solo una apariencia que esconde una fuerza que ni tú misma conoces. Mi fuerza no estaba en los objetos, sino en mi interior. Con la casa renovada y el alma un poco más en calma, una tarde saqué mi viejo costurero. Hacía meses que no lo abría. La manipulación de Lucía me había hecho dudar de mis manos, de mi vista, de mi pulso. Tenía miedo de no ser capaz ni de enhebrar una aguja. Pero mis dedos, como si tuvieran memoria propia, recordaban el camino. Cogí un retal de tela y empecé a dar puntadas, al principio torpes, luego cada vez más seguras y firmes. Y mientras cosía, sentí que algo dentro de mí también se estaba remendando. La costura siempre había sido mi forma de poner orden en el caos, de unir piezas sueltas para crear algo bello y útil. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo con mi vida. Coger los pedazos rotos y con paciencia y puntadas fuertes, volver a unirlos. En el fondo del costurero encontré el chal de lana que había tejido para mi nieta, el regalo que nunca llegué a entregar. Lo saqué y lo extendí sobre mis rodillas. Cada punto era un recuerdo de un amor que ahora sabía que había sido una mentira. Pensé en deshacerlo, en convertirlo en un simple ovillo de lana sin memoria. Pero luego miré mis manos, las manos que lo habían creado con tanta ilusión. El amor que yo puse en esa prenda fue real. La traición de ellos no podía manchar eso. Así que decidí terminarlo. Le añadí unos flecos de seda, lo lavé con suavidad y lo guardé en una caja de cedro. Quizás algún día se lo daría a alguien que de verdad lo mereciera. O quizás me lo quedaría yo, como prueba de que incluso del dolor más profundo se puede crear algo hermoso. Un año después de todo aquello, quedé a tomar un café con el licenciado Navarro. Ya no hablábamos del caso, hablábamos de la vida, del tiempo que pasa, de los libros que leíamos. Me contó que se iba a jubilar pronto y que quería dedicarse a su pequeño huerto en el pueblo. Yo le conté que me había apuntado a un club de lectura en el centro cívico del barrio y que había hecho nuevas amigas. Mientras le escuchaba hablar, me di cuenta de que había vuelto a sonreír de verdad, una sonrisa que nacía de dentro, sin miedo y sin amargura. La vida no me había devuelto a mi hijo, pero me había dado una segunda oportunidad de ser yo misma. Era dueña de mi casa, de mi tiempo y de mis decisiones, y esa, comprendí en ese momento, es la única riqueza que de verdad importa. A veces, todavía hoy, me asomo a la ventana y miro el portal de enfrente, el lugar exacto donde leí aquel mensaje que lo cambió todo. Ya no siento el pánico helado de aquella noche, solo siento una profunda gratitud por la advertencia que me salvó la vida. He aprendido que la dignidad es como una prenda bien cosida. Pueden intentar mancharla, tirar de ella, incluso rasgarla. Pero si las costuras son fuertes, como las que me enseñó mi madre, siempre se puede reparar y volver a lucirla con orgullo. Mi historia es la prueba de que nunca es tarde para defender lo que es tuyo, para alzar la voz y para luchar por tu tranquilidad.
Si este giro en la historia te ha traído alivio, escribe justicia en los comentarios y comparte.